¡Ay, Dios mío! Chicos, esto es fuerte. Demet Özdemir, la bomba acaba de estallar. ¿Lo ha dicho? Sí, lo habéis leído bien. Ha confesado. Y no es cualquier cosa, es un mí que nos ha dejado a todos con la mandíbula por los suelos. Sorpresa total, os lo juro. Ya sabéis cómo es esto, siempre hay rumores, siempre se habla, pero cuando sale de ella, y de esta forma tan directa. Uf. ¿Recordáis toda la historia con? Pues parece que ahora se confirma algo que muchos sospechábamos, pero ella lo ha soltado así, a bocajarro. Para ser honestos, yo creo que esto estaba cocinándose a fuego lento. Llevaba tiempo callada, dejando que las cosas fluyeran, pero parece que ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Y vaya si las ha puesto. Ese mí no es casual, ¿verdad? Ahí hay una carga emocional, una reivindicación, algo gordo. ¿Qué creéis que significa exactamente ese mí? Yo imagino que se refiere a su poder, a su autonomía, a algo que antes quizás no sentía que podía hacer o decir. Mucha gente dice que esto es una estrategia de marketing, que busca generar ruido y mantener su nombre en primera línea. Y sí, claro, es una posibilidad. En este mundillo, todo vale para hacerse notar. Pero, ¿y si no es solo eso? ¿Y si es un grito de liberación? Ya no tengo que esconderme, esto es lo que soy y me da igual lo que digáis. Yo me inclino más por eso, creo que ha llegado a un punto en su carrera y en su vida personal donde ya no le importa tanto la opinión ajena, y eso, en una figura pública, es un poder brutal. Pensad en todo lo que ha pasado, las polémicas, las relaciones que han sido analizadas hasta el último detalle por la prensa y los fans. Ella siempre ha sido muy reservada en ciertos aspectos, pero esto que ha soltado ahora, esto cambia las reglas del juego. Es como si hubiera tirado la toalla a la hora de intentar contentar a todo el mundo y se hubiera dicho, basta ya. Y ojo porque esto va a traer cola. Las redes sociales ya están que arden, los fans se dividen entre los que la apoyan incondicionalmente y los que la critican por ser tan abierta. Pero yo, de verdad, me alegro por ella. Sentir esa libertad de poder decir lo que uno piensa, de vivir su vida como uno quiere, eso no tiene precio. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar después de esta confesión? ¿Veremos a una Demet más atrevida, más dispuesta a compartir su vida, o será algo puntual? Yo sospecho que esto es solo el principio. Creo que ha abierto una puerta y ya no va a querer cerrarla. Veremos qué más nos sorprende. Pero volviendo a esa frase, me da la sensación de que es una declaración de intenciones. Un empoderamiento en toda regla. Y a mí personalmente eso me encanta. Me parece súper valiente y súper real. Así que nada, chicos, este es el notición del día. Demet Özdemir ha hablado y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Menuda mujer. Y ahora, la pregunta del millón, que quiero saber qué pensáis vosotros, ¿creéis que esa confesión de Demet Özdemir es un paso hacia una mayor libertad personal o una simple estrategia para generar expectación? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que tengo muchísimas ganas de leer vuestras teorías.